digamos, cuatro cosas a platicar. Uno es, ya se comenzaron de memoria, pero muy rápido, simplemente ver los datos de la gravedad que tiene este problema en nuestro país, en ese sentido, con información reciente, que ya tiene alguna información sobre 2019, sobre las mediciones ya bajo el nuevo gobierno, y después pasar, digamos, a lo que es el tema de la transparencia y el combate a la corrupción, dejando claro que los ciclos de transparencia no son directamente los que pueden combatir la corrupción. No tenemos ni policía, ni ministerios públicos, ni todo este tipo de instrumentos, sino somos un factor que puede ayudar a una disminución o inhibir los actos de corrupción. Pero si no hay sanciones, pues nos volvemos un país muy descarado, donde todos podemos usarnos todo lo que pasa gracias a su información, pero pues pasa y ahí se queda, ¿no? Vamos a ver algunos de estos casos que han surgido por solicitudes o recursos, que se han dado recursos, que se han resuelto a nivel federal, y los hay evidentemente en todos los estados, y también como la plataforma con alguna información que en el CIPOT, que es información que tienen que publicar, también ha permitido, digamos, encontrar pues, este tipo de cuestiones que después tienen que seguir todo un proceso para que en dado caso puedan ser sancionadas si así lo amerita. Bueno, algo que es importantísimo y que a veces nos olvida de la corrupción, obviamente tiene un efecto económico bastante alto. Las mediciones que hace el Banco de México y otros hablan del 7%, del 9% del PIB. El sector agrícola del país no produce esa cantidad de recursos, por decir algo. Hoy en el Día Internacional se hablaba que lo que implica a nivel internacional es el 5% del PIB. Entonces, hasta ahí estamos al doble. Sí, hay países que son muy bajos, ya se decían algunos en la mañana, y hay países como el nuestro que son muy altos y van a ese indicador es del 5%. Bueno, pero el problema, digamos, es económico, evidentemente, y es un problema que en un país como el nuestro, con niveles de desarrollo, digamos, no de los mejores, o sea, somos un país que, digamos, estamos en la mitad, lo que se llama la novena economía del mundo, o décima economía del mundo, pues sí, por el tamaño que tenemos, evidentemente. Para mí el indicador que debe medir esto es el coeficiente de Gini, o debe ser el indicador de bienestar que se maneja, y ahí México, pues digamos, es de media tabla para abajo y a veces cerca del descenso, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues un país que tiene recursos públicos escasos, los recursos siempre son escasos, eso lo sabemos los economistas, pero bueno, los públicos todavía son más escasos, pues estos, digamos, no se utilizan de forma eficiente y efectiva para poder, digamos, pues mejorar los niveles de vida y desarrollo en el país, como puede ser por problemas de pobreza, alimentación, salud, educación, tener un piso básico, digamos, como nadie está hablando de igualdad, estamos hablando de equidad, en ese sentido no la hay. México es campeón de la mala distribución del ingreso, en ese sentido somos campeones de la desviación estándar, todo es aquí, digamos, muy diferenciado. Pero también esto tiene un problema de orden político, de gobernanza. Las autoridades no tienen legitimidad, pueden tener legalidad, a veces legalidad porque sí ganaron un proceso electoral o fueron elegidas bajo los procedimientos que están normados en las leyes y en la Constitución, pero la legitimidad deja mucho que decir. La gente, la legitimidad, no cree, digamos, en estas autoridades, en el sentido de decir, me da favor, porque me va a hacer favor el comisionado, para mí es un honor, o oficial, así se puso. Adelante. Bueno, adelante, mejor puedes hablar, porque si no lo presento, voy muy rápido. Gracias, comisionado, usted muy amable. Bueno, esto es lo que ya conocemos todo. Este es, digamos, el ranking en México. Si ven México, pues es uno de los países. Es cierto que ha aumentado, pero también hay que ser justos en esta medición. El número de países que se ranquean con este índice de transparencia cada vez es mayor, pero México ocupa el 138 de 180 lugares. Pero si lo vemos con una calificación absoluta, y no importa si se miden 1 o 50 o 200 países, pues lo que vemos es que México, digamos, ha estado estancado, digamos, con 31 puntos en el índice de corrupción. 100 están bien,
cero, digamos, tanto México, digamos, ha disminuido su calificación y hoy el año 2018, que es el último que tenemos ahí, México alcanzó la calificación más baja de toda su historia y bueno, pues es evidente los escándalos de corrupción de la administración anterior y no más por echarle a esa, sino muchos atrás, pero en esa fueron, digamos, contundentes en el sentido, muchos de estos tuvieron que ver gracias a que hay transparencia en el país, pero si hay transparencia y si yo me entero de las cosas que vamos a ver no pasa nada, pues todo lo que me da es una impunidad tremenda. Pero vean lo que sucedió este año, con el año pasado, el 2017, pero el 2018, el 2019, el 61% de los encuestados en México consideraron que la corrupción aumentó. En esta encuesta del 2019, el 44% piensa que aumentó, o sea, reducimos 17 puntos, o sea, la estrategia que ha hecho la nueva administración, y no depende de la nueva administración, ni mucho menos, sino la nueva administración a nivel federal, ha generado una percepción en la gente de que sí hay una batalla frontal o una batalla distinta contra la corrupción que permite, pero todavía el 44% de los mexicanos cree que la corrupción aumentó en el 2019, pero antes era el 61%. Y la otra cuestión, el 6% de los votantes consideró que la corrupción ha disminuido, eso fue en el 17, hoy es el 21% de la gente que consideró que en el 2019 sí hubo acciones que disminuyeron la corrupción. ¿Dónde es donde las instituciones que más la gente ve, donde más hay corrupción o percibe más corrupción? En la policía, en los gobiernos estatales, el presidente de la República, los burócratas y los jueces magistrados, en ese orden son los primeros 6 de juicio. Es lo que les decía, la corrupción nos cuesta el 9% del PIB, ¿sí? Que es, digamos, como decía, más allá que la industria de agricultura, mucho más que la minería, evidentemente, y pues esto obviamente implica recursos que no son destinados, digamos, a otros fines más nobles como educación y salud, sino van destinados a los bolsillos, enriquecimientos, cuentas de sector privado y sector público, porque hay que decir que también la corrupción hay de dos, ¿no? Es el costo promedio de una mordida en México, según estos datos del Banco Mundial, 165 pesos, y el costo promedio, costo para acceder o facilitar algún trámite son 32 mil millones, lo que se hace, el mexicano destina para facilitar tales servicios el 14% de sus ingresos. Pagamos más de corrupción que lo que pagamos de IVA en este país, y digamos, si esto lo hacemos para la gente que tiene menos ingresos, de un salario mínimo, pues evidentemente al tener un ingreso mayor, esta carga se vuelve mayor y es del 33% de su, digamos, débil ingreso, pues esa parte la tiene que destinar a agilizar trámites, pues ya sea para la luz, para el agua, para cualquier servicio de educación, etc. Entonces puede desarrollar estos indicadores. Bueno, ya pasando al tema de transparencia, hoy, digamos, hablamos de varios conceptos de transparencia, que es la reactiva, que es que la autoridad reacciona ante una solicitud específica de algún ciudadano o cualquier particular, que hoy le puede hacer a cualquier entidad pública del país. Hoy tenemos 9.000 sujetos obligados en todo el país, tanto federal, estatal y municipal. He de decirles que este número de solicitudes ha aumentado de forma importante. Hace 6 años, antes de la reforma, las solicitudes anuales en el país, en todo el país, eran 400,000. Hoy, este año, vamos a terminar alrededor de 1.400.000 solicitudes en el país. De estas, 250,000 son federales y estados como la Ciudad de México, bueno, evidentemente estados más grandes pues cooperan mucho. También tenemos ahí una cuestión muy desigual, aunque la midiéramos de forma per cápita. Bueno, esa es una forma en que la gente puede, y es un derecho constitucional, de hacerse de información para ver qué diablos está sucediendo con los recursos públicos y los actos de autoridad que llevan a cabo. La otra, pues es muy importante, y que es la activa. Aunque no haya ninguna solicitud de información, tú me tienes que publicar todas tus remuneraciones, todos tus padrones de programas sociales, todos tus contratos, todos tus presupuestos, todos tus viáticos, todas tus auditorías. No quiero cansarlos. En esto la ley general fue muy extensa, tenemos 48 obligaciones específicas y
48 comunes, pero hay 122 específicas que nos dan 170. El problema a veces es la calidad de lo que publican, que no cumple, digamos, con pues, los mejores estándares. La transparencia proactiva, que pues bueno, es importante, pero a veces hay que decirlo, si los sujetos servidores no contestan bien las preguntas, o las evaden, o las generan inexistencias, o reservan, porque todo es seguridad nacional, todo es no sé qué tantas cosas, pues no publican de forma lo que la ley les exige. Algunos cada vez lo hacen mejor, eso es cierto, hemos venido aumentando, pero no al ritmo que quisiéramos todos, pues digamos, todavía la ley les avienta la transparencia proactiva. Contesta lo que te preguntan, publica lo que te toca y además hace ejercicios de publicar cosas que sean de interés, que a lo mejor no están en ese sentido. Y la focalizada, que es publicar cosas para grupos específicos, a lo mejor si hay una epidemia, pues se maneja información específica de una salud, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos. Como todos sabemos, la transparencia es un derecho llave que me permite poder defender o acceder a otros derechos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a un programa social, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Ya, bueno, yendo, digamos, ya específicamente, solo traje algunas solicitudes para que veamos, o sea, si alguien sabe que sus viáticos se van a publicar, pues yo consideraría que esas personas ya no se van a hospedar a los grandes hoteles a Europa a pagarlos con el erario público, van a viajar, digamos, en las mejores líneas, en los mejores asientos, porque eso es público. Y entonces, ¿cuál es la sanción? Ahí es la sanción moral, que la gente lee el periodicazo, perdón que lo diga, que por ejemplo, vamos a ver, el problema es que muchas de estas cosas luego hasta ahí se quedan, y como dicen los políticos, no te preocupes, el periodicazo luego lo mata el periodicazo de mañana y se acabó la historia. Entonces, en ese sentido tenemos algunas solicitudes, por ejemplo, la de cuántos vehículos utiliza el presidente, porque finalmente el presidente sí se tiene que mover, digamos, en ese sentido ya no trae su dieta. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, el periodo de adquisición, mantenimiento, por ejemplo, esa información se había, digamos, dicho que no se había localizado, ya el INAI ordenó la entrega de esta información, esa por la puse una reciente. Esta, pues evidentemente estuvo en la prensa nacional, la compra de las 550 pipas, que bueno, pues sí, evidentemente era una cuestión que urgía, porque había que disminuir, digamos, aumentar el abasto por vía terrestre, dado que el abasto para evitar el huachicoleo, etcétera. La forma es, bueno, en que se hicieron. Evidentemente, como todos sabemos, sí hay posibilidad de hacer una asignación directa, sí está en nuestra ley de obras, y si esta se justifica, y esa se justifica por una emergencia en términos de abastecer energéticos, pero bueno, ahí estuvieron, supimos cuánto cuestan, etcétera, etcétera, este tipo de cuestiones. Una que hasta se dice que las llantas que tienen estas pipas no son las ideales, etcétera. Digamos, hay que ser experto en varias cosas, pero la información está. Pues evidentemente es un caso altamente mencionado, donde el INAI lo quería. Es cierto que al inicio el INAI reservó 2 recursos de revisión de redes, después, digamos, dado ya la posibilidad de abrir carpetas de investigación por actos de corrupción, y que lo de Obredes ya era un escándalo, porque aparte se llevaron recursos de esas asignaciones a campañas políticas del presidente anterior, o eso se dice, etcétera, etcétera, que le costó el puesto hasta un fiscal electoral. Entonces, por cuestiones, está la información, hemos ordenado la entrega y paradójicamente no se ha podido entregar el caso de la carpeta de investigación. ¿Cuáles son las razones? Cuando la ley establece que la resolución del INAI son inatacables, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Y pues bueno, se va a un amparo en términos de que la jueza dice que se va a romper el debido proceso, en ese sentido, y la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no puede ser porque está ordenando una relación pública. Quien ha dado a conocer los nombres de todas estas personas, tenemos varias investigaciones, pues es la propia autoridad, no el INAI, digamos, en ese sentido. Y, digamos, eso sí, lo del debido proceso, ahí fue una discusión que tuvimos fuerte con el fiscal, todavía no era, estaba encargado de la PGR en ese momento, diciendo que si no sabíamos, esto podía poner en riesgo el debido proceso, entonces que el INAI tenía la culpa si ese proceso se podía acabar. A ver, no hay ningún proceso, digamos, debido proceso que si se hace público vaya a ser indebido. El problema es que a lo mejor al abrir yo la carpeta de investigación voy a encontrar algunas acciones que ha hecho la autoridad
que no estén, digamos, señaladas como debido proceso, como fue el lamentable caso de la ciudadana francesa, que al montarle una serie de pruebas, etcétera, pues se cayó el caso. Pero eso no se cae por transparencia, se cae por un indebido uso de actos de autoridad, etcétera, etcétera. Si todo está bien, pues el debido proceso sigue ahí, digamos, sin ningún problema, porque no se oculta. Bueno, ese es otro caso, el de la Casa Blanca, que aunque no lo crean, este se hizo a través de solicitudes de información, luego se conectó con una revista que todos conocemos y, digamos, se fueron, digamos, pues encontrando todo este tipo de cuestiones, quién construyó la casa, la relación que tenía esta empresa con otras obras que se habían hecho en el Estado de México, etc., 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 no puedo repetir todo, y ganó un premio. Y ellos hicieron alrededor de 50 solicitudes de información. No digo que ese investigador solo puede solicitar información, fue un elemento como otros, digamos, para llevar a cabo el reportaje o el estudio de la Casa Blanca. Otro, pues, es el de la estafa maestra, que se hicieron 517 solicitudes por Animal Político, que también fue premiada en muchos premios, pero bueno, la estafa maestra está ahí. En teoría solo hay una persona que está llevando este procedimiento. Cuando, digamos, usted le dio la investigación de la estafa maestra y lo que hay que ver cómo es la corrupción, porque la corrupción cree que ahora es una persona y que sacando ese huevo del gallinero que está por otro, no, lo que hay que cambiar es la canasta de huevos, porque es una red impresionante, es como un narcotráfico. Si yo atrapo uno, sale otro, digamos, en ese sentido. Si ustedes ven el mapa de red que hizo Animal Político, de cómo fue las triangulaciones donde estuvieron involucradas 17 secretarías, con 36 universidades, casas de bolsa, instituciones financieras, movimientos a nivel internacional, esa es la real corrupción en ese sentido, que hoy nos toca, digamos, bueno, ese es otro en términos de solicitudes, y bueno, hay varios, digamos, que no quiero mencionar más, y quiero terminar con algunas cosas. Bueno, en el sitio del INAI tenemos lo que llamamos transparencia pasada ante la opinión pública, y están todos estos casos, digamos, donde con solicitudes se ha conocido, pues, por decirlo menos, movimientos pues no explicados o no debidamente explicados en el robo de hidrocarburos, en los sismos, en el Paso Express, el caso de estafa maestra, que los fiscales acabamos de publicar, y así siguiendo lo que el presidente dijo, que era muy importante que los padrones sociales de todos los programas se hicieran públicos. El INAI los acaba de hacer públicos, nada más de 25 millones de mexicanos, ahí como hay están desnudando a una cuarta parte, no estamos desnudando, son beneficiarios de programas sociales y simplemente está su nombre y el apoyo que reciben y la identidad, digamos, que son, sin revelar ningún dato personal en ese sentido. Terminaba con algunas cuestiones que están en la plataforma, que es donde se publica, con solicitudes, y como solitos ellos, a la hora de publicar, lo cual está muy bien, pues hemos encontrado, bueno, los encuentro yo, hemos encontrado información, no, nada más quiero poner dos, tres, porque hay un caso en Nuevo León. No me pueden poner la presentación, no está ahí. Bueno, en la plataforma, aquí los tengo, pueden ver, son cuestiones que se publican, porque se tienen que publicar como obligaciones de transparencia, y por ejemplo, a mí me gustaría que si se pudiera ver, porque están los retratos de los periódicos. Alguien, digamos, se puso a investigar en el caso de Puebla cuánto ganan los presidentes municipales de la nueva administración, o sea, de los que fueron elegidos hace 3 años. A ver si ahí están. Bueno, y por ejemplo encontró pues muchos de estos presidentes que hoy si me voy para que se salga. Perdón. Sí. Bueno, hasta aquí, bueno, está en mi Twitter, lo puedo ver al rato.
Por ejemplo, muchos de los presidentes municipales dijeron que se iban a bajar el sueldo y todo lo que hizo este señor fue investigar cuánto ganaron los presidentes municipales antes de la última votación que fue en Puebla y cuánto ganaron en Terrera, y se dio cuenta que la gran mayoría se subió el sueldo en vez de bajarse, simplemente teniendo las remuneraciones que tienen. Luego, por ejemplo, hizo, y lo bueno es que no salimos nosotros, pudimos haber salido, todos aquellos funcionarios a nivel federal que ganan más que el presidente, porque hay varios todavía que ganan más, y no lo quiero balconear, pero bueno, ahí están, en Universal, Alejandro Díaz de León, Jonathan Banco de México, Gerardo Esquivel Banco de México, Irene Espinosa Banco de México, Javier Eduardo Guzmán, Enrique Andrade González, Lorenzo Córdoba, Diana Paola, etcétera, cuál es el sueldo que tienen actualmente en las nóminas de esa actuación y la cual pues está incumpliendo una ley. Bueno, luego en el caso de Zacatecas, porque esto no es una verdadera información de todo el país, por ejemplo, pues se dice que el DIF de Zacatecas es el órgano que más gasta en publicidad oficial en el estado de Zacatecas, de Rocha, y también cuánto se gasta en viáticos, y esto porque está publicado, una vez lo publicaron, lo cual está muy bien que lo publiquen, pero bueno. Luego caso, en el caso de Nuevo León, hay una información en Universal que sacaron de la plataforma, que de acuerdo con la plataforma, varios funcionarios de aquí de Nuevo León ganan más, que poco gana el gobernador de aquí, eso sí, pero ganan más, sí, según esto el señor gobernador de aquí, del estado, gana 68.560.70 pesos netos a mayo del 19. Bueno, hay gente, digo su nombre porque está en el periódico, no porque lo estoy balconeando, Villarreal Palomo, de sueldo de fundidora, que gana 109.170 pesos. O sea, gana más que el presidente de la República y más que el gobierno, porque el presidente gana 108, nosotros por eso nos bajamos a 105, por si les interesa. 107, bueno, no, 105. 105 nada más, punto 99. Bueno, nosotros nunca incumplimos, siempre ganamos menos que el presidente anterior también. Sí, no teníamos ningún problema de incumplimiento. El problema es cuando ya vino la baja, pues bueno, como esta información pueden encontrar, digamos, también los famosos paraguas que compraron los diputados, que compraron 264,000 pesos ¿cómo se llama?, en paraguas en la Cámara de Diputados, los jugados 3 meses, y lamentablemente ya no están los paraguas. Y eso, en ese sentido. Y toda esta información que ellos han publicado en ese sentido. Entonces, la transparencia, y es con eso quiero cerrar, porque a veces hay una confusión, que el INAI o la transparencia no han servido para combatir la corrupción. Nosotros no podemos, digamos, si yo veo esto, no puedo ir mañana con el que compra los paraguas en la Cámara de Diputados, iniciar un procedimiento, ni mucho menos. Tipo de cosas. Hay, ya se decía, instituciones en el Sistema Nacional Anticorrupción que están encargados de eso, tanto la preventiva, que es la Secretaría de la Función Pública, la auditoría, pero luego la auditoría, pues vemos todas las observaciones y recomendaciones que hace, y ahí están, muchas se terminan en denuncias administrativas, penales, y están, digamos, dormidas en el sueño de los justos. Ahora tenemos una Fiscalía de Corrupción que, bueno, está empezando, yo entiendo, de la juventud y de este sistema crecía como un niño apenas de 2 o 3 años, pero lo importante es que el país requiere resultados. Y entonces, cuando hay una versión que no comparto, pero hay que también asumir de que estas instituciones solamente se hicieron para simular, pues tenemos, digamos, que empezar a dar algunos resultados. Entiendo que no, lo que se ha hecho en 70 años no se va a poder, digamos, disminuir 70 por poner un número, sino que venimos desde la colonia, como muchos dicen, se va, pero sí algunos resultados. En las figuras de declaraciones de patrimonio, los tribunales, bueno, las 3 de 3 vinieron, se les refinaron ahora el dinero, el sistema, que los estados, la Plataforma Nacional Digital, donde están las áreas, el Plan Nacional, como decía, ahora hay también un problema porque había uno, pero estaban nuevas autoridades, etc. Creo que lo que había de hacer desde mi punto de vista, y me siento también culpable, o digamos, en términos de que INAI es parte del sistema nacional, no puedo tirar la piedra y decir, está, todos somos parte de ese sistema, pero creo que tenemos que estar más tiros de precisión. No agarrar el caiga, porque faltan otras cosas, sino tiros de precisión. Por ejemplo, no tenemos un índice en el país que nos permita medir los niveles de corrupción. Siempre tenemos estos datos,
en ese sentido. Entonces, si yo quiero derrotar un fenómeno, disminuirlo, lo que no tengo que ver es cómo lo mido, de qué tamaño es, qué aristas tiene. Y para eso el INEGI junto con el sistema puede hacer cosas. Porque hoy en este país es totalmente que un Estado lo compruebe el día de mañana, que es el menos corrupto, y yo mañana mismo le puedo comprobar a ese Estado que es el más corrupto, dependiendo de las variables, digamos, que yo tome para medir, digamos, esa presión. Es un asunto. Y la otra, creo que ya se dijo hace rato, tenemos que tener claro, y la gente, cuál es el papel que cumple cada uno de los miembros de las 7 filas y cómo. Si es un sistema, hagamos un enfoque, si no tenemos un diagrama de flujo por dentro de cómputo de qué es lo que le toca acá y dónde están esos vasos de retroalimentación entre esas 7 instituciones. Porque hemos llegado al acuerdo, como yo lo dije, que en la última reunión del Sistema Nacional, no sé qué nivel estatal, cuando se leyó la orden del día, una la votó en contra, diciendo que esa orden del día eran los puntos inútiles. Así fue como se mencionó el asunto. Entonces, pues si no vamos, digamos, trabajando entre nosotros, pues cuando alguien diga que están simulando este tipo de cosas, pues sí, que hay que sumar nuevos miembros, yo creo que sí y no, digo, no se debe romper el asunto de que el Ejecutivo, cada uno tenga uno, pero creo que evidentemente la Unidad de Inteligencia Financiera o el INE sí podrían estar, porque bueno, pues está toda esta comprobación de que mucho este dinero de la corrupción se utiliza para fines y campañas políticas, digamos, que está lleno de dinero bajo la mesa, por mencionar alguna cosa. Y perdón el tiempo, muchas gracias. Gracias, Oscar, por tu valiosa participación y muy interesante los casos evidenciados de corrupción gracias a solicitudes de información y de transparencia. A continuación daremos uso de la voz a Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del ITE en Jalisco y coordinadora nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Adelante, Cintia. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me hicieron las comisionadas y los comisionados del Instituto de Nuevo León para acompañarnos en este espacio. Gracias también, por supuesto, a su presidente. Y bueno, continuando un poquito y para no ser repetitiva con lo que ya comentó el comisionado Oscar Guerra, en conclusión, me parece que la pregunta más idónea y que muchos nos hacemos en distintos espacios es que si menos transparencia es igual a más corrupción, o el sentido contrario, más transparencia necesariamente implica más corrupción, menos corrupción. Y bueno, lo podemos ver, ¿no? Claramente vemos los resultados, al menos en nuestro país, que demuestran que a mayor transparencia no existe menos corrupción. Este es el estatus actual en el que nos encontramos y que se ha mencionado reiteradamente en diversos espacios. Prueba de ello es que en nuestro país contamos con una de las mejores leyes de transparencia, la segunda a nivel mundial, la mejor por los procedimientos exhaustivos y sustantivos que contempla para poder acceder a información pública y tanto de esa manera, o sea, que establecen esos procedimientos garantizando el acceso a toda la información, pero también de la misma manera pues el alto nivel de obligaciones y responsabilidades que se establecen para las autoridades para que se abran las instituciones públicas. A pesar de esto, podemos ver cómo de manera paralela pues las instituciones públicas en nuestro país se ha hecho un gran esfuerzo para que estén publicando una gran cantidad de archivos públicos para ponerlos disponibles tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en sus portales de internet. Y bueno, con esto sí se ha logrado de alguna manera aumentar en la garantía del acceso a la información. Tan es así, tan es evidente que no nada más a nivel nacional vemos este tipo de casos donde se ha podido obtener la información pública, sino que en los diferentes estados del país. Hace 17 años, cuando comenzaron a surgir pues, las leyes de transparencia de manera completamente asimétrica en nuestro país, pues podemos ver cómo, sin duda, la inclusión de la transparencia permitió en el tránsito de estos 17 años exponer casos de corrupción.
exponer lo que ocurría con la toma de decisiones públicas. Esto es lo que nos ha arrojado la transparencia en el transcurso de estos 17 años. Es claro, por lo tanto, que la transparencia es de suma utilidad social para destapar actos de corrupción que existen en nuestro país y en cualquier institución pública, o ya al día de hoy en cualquier relación de una institución pública con un particular, ¿no? O con alguien que realice actos de autoridad. Por lo tanto, si la transparencia es bien utilizada, pues definitivamente se convierte en un elemento completamente indispensable para poder evidenciar la corrupción y atenderla. Me parece que es uno de los puntos principales sobre los cuales se puede iniciar o se puede generar acciones para poder atender la corrupción y los hechos de corrupción. En el 2014 y 2015, muchos de los que están aquí perfectamente tenemos ya ubicado que comenzaron a surgir y a gestarse los sistemas nacionales, tanto el de transparencia como el Sistema Nacional Anticorrupción. Con esto, pues prácticamente nos encontramos en este momento en una transición en la que nuestro país está implementando la operatividad de estos sistemas. Es decir, si para lograr que la transparencia y el acceso a la información existiera ya con una garantía mucho más eficiente y eficaz para el ciudadano, nos tardó 17 años, evidentemente manejarnos en un esquema de sistema donde las instituciones públicas se comuniquen, se hablen entre sí y que comience esto a surgir como un sistema, tanto en el de transparencia con todas las instancias que participan en el Sistema Nacional de Transparencia, como en los sistemas anticorrupción. Evidentemente tiene que existir un plazo en el que se puedan comunicar y se puedan implementar, y sobre todo que se empiece a ver resultados ya con esta nueva operación de las instituciones públicas que intervienen en estos dos sistemas. Hoy más que nunca, el entramado normativo e institucional que está actualmente en México permite garantizar el acceso a la información, así como el análisis detallado y oportuno del ejercicio del gasto y de una fiscalización eficiente, elementos que son fundamentales para combatir este gran problema público que es la corrupción. Hoy tanto la sociedad en general como las instituciones que contribuimos en el cumplimiento de nuestras funciones y de nuestras atribuciones, contamos con instrumentos normativos suficientes para poderlo hacer. Lo que está en juego en este momento es cambiar de fondo la manera de cómo se hacían las cosas, de cómo funcionaban las instituciones públicas en nuestro país. Esto es lo que está en este momento en nuestro contexto normativo, y esto es lo que nos gustaría comunicar. Existe un cambio de fondo, no un cambio de forma en el diseño de cómo se hacían las cosas. El cambio es de fondo y por lo tanto implica muchísimo más su implementación y su adaptación. El esfuerzo por combatir la corrupción en México se ha reflejado en la modificación de todo este marco normativo, en donde, sin lugar a dudas, una de las piezas principales pues es toda la transformación administrativa del funcionamiento de las instituciones públicas, y es donde entra la transparencia y el acceso a la información. Si recordarán, hace 17 años, cuando esto comenzó a surgir, en realidad hablar de obtener un documento del archivo que estuviera en tránsito era muy complicado. Ahora es lo más común. Hablar entonces de cambiar hábitos y costumbres que tienen que ver con cumplir la ley, con tomar decisiones y dejarlas documentadas, pues en realidad estamos hablando no nada más de una cuestión normativa, estamos hablando de una cuestión administrativa, de procesos que involucran a todos los que trabajen y desarrollen
una labor en una institución pública y no nada más de un tema de un titular que tenga la voluntad de cumplir con las responsabilidades que la ley establece. Es decir, implica la actualización administrativa de procesos que muestren claramente y a la luz pública cómo se lleva a cabo cada actividad administrativa de una institución pública. Y esto en realidad implica un trabajo a largo plazo, donde va a quedar o debe de quedar completamente evidente el proceso de cada una de las tomas de decisiones. Esto nos va a provocar un cambio de fondo, no nada más de diseño, que insisto y coincido con Oscar, es de que una institución pública esté determinando pues, los responsables de un actuar, sino el cambio de fondo es más bien que se prevenga que ya en las acciones que se están realizando también ya se estén limitando a llevar a cabo este tipo de incurrencias o responsabilidades. Un punto fundamental con todo este cambio normativo y con toda esta agenda que tenemos en nuestro país en los últimos 5 años, y me parece a mí el más importante, que es en el que nos encontramos en el surgimiento y establecimiento de la participación activa y con incidencia directa de la sociedad en la agenda pública, tanto de transparencia como de anticorrupción, a través de la participación ciudadana, por supuesto a través del de los comités de participación ciudadana, pero también de los diferentes comités consultivos en el rubro de transparencia o de las contralorías sociales o incluso de los ejercicios de gobierno abierto donde la sociedad, sin tener una denominación específica por ley, también se acerca y participa. Es decir, este elemento surge en los 4 últimos años donde la sociedad puede participar e incidir de manera directa en la toma de decisiones. ¿Dónde está la parte? Ya la comentó Oscar. Y bueno, lo que no quiero es repetir lo que él estaba diciendo. Bueno, hay algo muy importante y en cuanto a la transparencia. ¿Por qué es necesario o por qué es, yo lo diría, indispensable exigir transparencia? La transparencia como herramienta, por supuesto, para combatir la corrupción, puede también darse seguimiento a las contrataciones de obra pública, compras, contrataciones de servicio, expedición de licencias municipales, viáticos, evolución de deuda, ejercicio del gasto y programas sociales, perfiles, contratación de personal, cumplimiento de metas y objetivos, relaciones con iniciativa privada, manejo de fondos, fideicomisos, gastos en publicidad. Toda una serie de información, cómo se está realizando todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con seguridad, con transporte, con agua, con justicia. Todas las obligaciones que las autoridades deben de llevar a cabo tienen que generarse a la luz de la sociedad, a la luz de las autoridades que están también inmersas en este sistema anticorrupción. Y sin embargo, déjenme decirles que hay un dato que es de llamar la atención. En el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el pasado mes de julio, se contempla, al buscar la referencia de transparencia, se contempla que la mención de transparencia está señalada al menos 4 veces. Pero si uno busca corrupción, pues la va a buscar alrededor de 35 veces. ¿Esto qué tiene que ver? Pues en realidad tiene que ver muchísimo. Transparencia Internacional señala que debe de existir un vínculo completamente claro entre la transparencia y la corrupción, en el sentido de que las democracias saludables y el combate con éxito a la corrupción del sector público se debe de generar de manera paralela, que la transparencia vaya directamente relacionada con el combate a la corrupción. Y por lo tanto,
en la manera en cómo se está planteando el accionar del país, al menos en el plan de desarrollo, pues nos damos cuenta cómo disminuyó sustantivamente este rubro de transparencia en comparación con el combate a la corrupción. ¿Y esto de qué nos habla? Pues nos habla de este temor que existe en cuanto a que nuestro país, que había generado condiciones para ser un país muchísimo más democrático, pues existe el temor de que esto deje de funcionar. Y esto es algo en lo que nos deberíamos de concentrar. Deberíamos de buscar defender a las instituciones que generan estas circunstancias, estas cuestiones, y uno de ellos pues definitivamente son los institutos de transparencia, definitivamente son las instituciones que pueden generar estos contrapesos para que la sociedad participe y para que las decisiones pues no recaigan nada más de manera independiente en algunas instituciones, sino que debe de hacerse muchísimo más plural. Por lo tanto, pues la invitación está abierta a que no soltemos que existan instituciones que generen estos contrapesos, y la invitación está a que sigamos fomentando que se pueda generar la participación de la sociedad a través del uso de información. La información, y coincido con lo que señalaba Óscar hace un momento, se gestó durante estos 17 años para que estuviera disponible. Sin embargo, el reto mayor que ahora tenemos, o el desafío que ahora tenemos, es el colocar información que sea de utilidad para poder transformar realidades. Si bien es cierto, hay muchas más solicitudes de información. El crecimiento ha sido exponencial, sobre todo en los últimos 3 años, exponencial completamente, a comparación de cómo se utilizaban anteriormente, pues eran los medios de comunicación, que por supuesto, gracias a eso tenemos estos casos que ahora, muchos de estos casos que ahora se expusieron. Sin embargo, cada vez está siendo más utilizada la información por ciudadanos. Y en este sentido, me parece que el desafío que tenemos es generar el sentido de la utilidad de la información. En la medida en la que más personas accedan a información pública y la utilicen, entonces sí se va a encontrar una relación directa a combatir la corrupción a través de solicitar información pública. Simplemente, siempre pensamos para combatir la corrupción en los grandes casos, ¿no? Pero hay corrupción hasta en una mala calificación de un maestro de una escuela pública, ¿no? Y en ese sentido, o en una enfermera que está atendiendo inadecuadamente a un paciente de un hospital público, o en el agente de tránsito. Es decir, pensamos generalmente en los hechos de corrupción a gran escala, cuando en realidad cotidianamente en nuestra vida cotidiana, tenemos presentes los hechos de corrupción cotidianos. Y por lo tanto, en la medida en que la sociedad comience a identificar que lo más simple resulta que es un tema de fondo para poder atender la corrupción, en esa medida, y que lo puede atender además solicitando información pública y utilizándola y exponiéndola, en esa medida vamos a tener una transformación de interacción entre las instituciones públicas y la sociedad. La corrupción definitivamente no la va a terminar un sistema anticorrupción, no lo va a terminar un sistema nacional de transparencia. Los sistemas son en realidad herramientas, son prácticamente el establecimiento de mesas donde a través de estas mesas se está determinando la línea a seguir en el país por las diferentes instituciones públicas. Esos son los sistemas. El sistema anticorrupción lo que está haciendo es establecer una mesa de comunicación entre instituciones que, si bien es cierto existían, no se comunicaban, ni siquiera sus procesos por ley se comunicaban, por increíble que parezca. Ahora legalmente ya se comunican, y además de que legalmente se comunican, viene el siguiente paso: ¿cómo van a aprender a comunicarse, a interactuar ya en la práctica?
pero esto no significa que esté detenida la operación del sistema. Y algo sustantivo, y con esto voy a cerrar, que me parece que debe de generarse y que esta sí tenemos como responsabilidad desde los órganos de transparencia y también desde el sistema anticorrupción, es que comuniquemos asertivamente esta agenda a la sociedad. Me parece que en la medida en la que la sociedad comience a identificar de qué le va a servir que exista un sistema anticorrupción, que definitivamente no le va a servir para que se meta a la cárcel a un funcionario público al día siguiente, en la medida en que la sociedad comience a identificar que lo que se está gestando es una nueva forma de administración pública en nuestro país, y que el día de mañana esta nueva forma nos va a permitir tener mejores condiciones y procesos administrativos que bajen los niveles de corrupción en nuestro país, que atiendan los grandes casos de corrupción, pero también los pequeños. En esa medida, me parece que la sociedad le va a encontrar utilidad a la información, pero sobre todo que va a defender su derecho a que no se le disminuya y, por el contrario, a utilizarlo cotidianamente, el poder acceder a información pública y sobre todo a exigir la apertura institucional a través de publicación de información que sea oportuna, que sea de utilidad. Se hizo todo este esfuerzo por publicarla. A mí me parece asertivo porque en ocasiones, si no se obliga a hacer las cosas, no se hacen. Entonces, por ese lado me parece asertivo, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos que comenzar a hacer muchísimo más, a sacar tiros de precisión, en el sentido de comenzar a publicar información con un lenguaje que sí le llegue o que sí pueda leer el ciudadano, y en ese sentido pueda utilizar esa información. Y para finalizar, si en este contexto de que si la transparencia sirve para... a mí no me gusta utilizar para combatir la corrupción, a mí me gusta utilizar para atender la corrupción. Definitivamente sirve para atender la corrupción y estamos en este camino, y yo esperaría que en un par de años mi hija, que tiene 18 años, pues ella esté completamente inmersa en un sistema de administración pública en su relación con los particulares completamente diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por tu valiosa participación, destacando el fortalecimiento de la ciudadanía en estos temas de transparencia y atención a la corrupción. A continuación, cedo el uso de la voz al comisionado presidente Conrado Mendoza Márquez del Instituto del ICAI de Baja California Sur y coordinador de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia. Adelante, Conrado, por favor. Y tu amigo. Amigo y servidor. Tu más leal servidor y el último de tus amigos. Muchas gracias, Tere, por la presentación. Yo soy bien agradecido, bien contento. Voy a tratar de ser lo más religiosamente posible ameno, porque además quiero ir a Luz Sofía, entonces no vamos a ir temprano. La verdad es que estoy muy contento. Yo quiero agradecer en primera instancia al Sistema Estatal Anticorrupción, a mi nuevo amigo, a quien reitero mi amistad, mi disposición, a Joaquín, porque tuve la primera comunicación. Te agradezco, hermano, que me hayas invitado desde la hermana república, la capital del mundo, La Paz, Baja California Sur, que es un paraíso muy pequeño situado entre el Pacífico y el Mar de Cortés. Entonces, estoy muy contento de estar acá. No puedo exentar el agradecimiento también a mi amigo Bernardo, a quien desde que lo conocí le tengo una estima muy sincero, a mis pares también de Cotay, Tere, pues, secretaria, vuelvo a decir, de la coordinación de la región norte, a Ángeles, a Jorge, que ya se fue, porque cumple años, entonces sus primeras 15, por supuesto, a Paco, pues a todos, saludarlos con mucho afecto, a Cintia, quien es mi coordinadora nacional de órganos garantes, quien acaba de ser electa por el sistema. La verdad es que estamos en la disposición de trabajar contigo, Cintia, lo requiere lo público. Esta es una cuestión institucional a la cual nos debemos, y por supuesto en esa institucionalidad
es lo que refuerza ese tipo de ejercicios proactivos en favor de que, pues, de darle certeza a la ciudadanía sobre cuál es el manejo de los recursos públicos. Entonces, estamos en esa intención. Yo te felicito, tienes mi disposición y como a todos, mi corazón. Oscar, ¿qué te digo, Oscar? Ahorita te va a pegar tu repasado. Pues bueno, yo la verdad es que quiero hablar sobre un tema que en lo particular tiene una trascendencia, obviamente es rendición de cuentas, ¿no? Pero bueno, perdón, antes de que se me escape, diputada, la saludo con mucho afecto. Aquí le voy a dar una florecita de puta porque no hemos grabado, ¿no? Antes de que otra cosa suceda, ¿no? Pero bueno, quiero hablar de un tema muy importante, muy particular. Hablamos de muchas cuestiones en esta buena intención, esta buena ley. Los abogados, yo no soy abogado, soy comunicólogo y maestro además, pero bueno, los abogados no dejarán mentir, pero hay un principio que es un acto de buena fe. Entonces, todo esto que hablamos de buena fe no tuviera una instrumentación, sino se deriva de un empoderamiento ciudadano. De ahí que el sistema estatal anticorrupción tenga ese poder, esa facultad de brindar a la ciudadanía un esquema, digamos, no precisamente aleatorio, pero sí que sea a la par de, como cuando somos novios, ¿no? Cuando esa etapa de los te amo y los para siempre, que es maravillosa, y que caminamos de la manita sudada. Entonces, así es como debe trabajar y como debe funcionar esto, por lo menos en esa primera intención. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no existe la intención ciudadana, que si no existe la voluntad, esa actitud positiva y proactiva que comentaba hace un momento quienes nos antecedieron, pues sencillamente política pública no sirve para nada. Política pública que no es medible, yo siempre lo he reiterado y lo he señalado, no sirve para nada. En este ejercicio, nosotros dentro del Sistema Nacional de Transparencia, al que yo pertenezco hace 2 años y me honra, pues básicamente a eso lo apostamos. Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, humildemente y con todo respeto, pero quien es el pilar más fuerte es el Sistema de Transparencia, y aquí estará Oscar, que no me dejará mentir, quien es Máximos Primeros dentro del sistema, y bueno, ahí es donde nosotros estamos en los ejercicios proactivos con toda la disposición. Yo quiero trabajar esta parte, fíjense, hice mi tarea desde el constituyente de 1917, fíjense nada más, la expresión de rendir cuentas formaba parte del lenguaje en los debates parlamentarios. Formaba parte, aunque de manera limitada, según consta en los registros de la Cámara de Diputados. Para la década de 1917 a 1927, por ejemplo, apenas se dieron 23 menciones en diferentes debates. Lo mismo puede decirse de la década de 1947 a 1957, en el que el número de menciones ascendió tan solo a 39. Esto es con referente a que en un principio, inclusive constitucional, pues ya los políticos manejábamos ese término de rendición de cuentas. Sin embargo, la penetración, que es bien conocida en nuestro país, no quiere decir que ahora haya más corrupción, cito las palabras de Oscar, sencillamente es que ahora existen diferentes tipos de instrumentaciones que ponen en evidencia este tipo de actos, como la impunidad y el reconocimiento incluso a ambas realidades, que el término y el tema adquieren mayor importancia. Oscar hace un momento pues, nos planteaba los casos ya muy relevantes a nivel nacional, pero bueno, para entonces, derivado de todo este ejercicio, el número de referencias nada más incrementó en más de 100%. Pareciera que el 100% es una cuestión así súper guau, pero realmente se llegaron a 84 menciones en casi 100 años en un tema de hablar sobre abatir la opacidad y favorecer los esquemas de rendición de cuentas. Fíjense, el diario de debates de 1917 a 1997, es de ahí que las tesis que se derivan, porque ahorita es importante señalarlo, pero hay una intención de la cual nos califican como fifís y dorados, y la intención desde una política pública a base de ocurrencias tal vez, o no sé, creo que sí considero, pues se tiende a que los órganos autónomos se quebrante obviamente su autonomía, caso muy particular del INE, y obviamente lo que vamos hacia los órganos garantes en los estados, y por supuesto el INAI, a quienes redujeron el 17% de su presupuesto. Decía Oscar en una participación, no es que la transparencia sea costosa, ser transparente cuesta, ¿no? Entonces, de ahí, fíjense. Entonces, para las mismas fechas, 1997, cuando un servidor tenía escasos 17 años, el gobierno comenzó a utilizar esta expresión y asignó un papel importante al compromiso de informar.
y ser supervisado. El Plan Nacional de Desarrollo de la Administración de Ernesto Zedillo, por ejemplo, dedicó incluso un apartado en líneas de acción a la rendición de cuentas. Imaginemos 1997 y todo lo que ya sabemos. Fíjense, en atención al urgente reclamo de la sociedad, es indispensable una lucha frontal contra las causas y efectos de la corrupción y la impunidad. En este plan se propone un esfuerzo profundo que prevea una forma clara de rendición de cuentas y asegure que quienes en el ejercicio de una responsabilidad pública transgredan la ley o las normas del desempeño del servicio público sean sancionados conforme a la ley. El Plan Nacional de Ernesto Zedillo. Hace ya 27 años, en Pitágoras no me mientas, ya manejamos ese esquema y en la trascendencia del tiempo, la historia que nos dice. ¿Qué pasa con los mexicanos? Los mexicanos se nos olvida la historia. ¿Y qué quiere decir eso? Si no conocemos nuestro pasado, pues obviamente estamos condenados a repetir, obviamente, este tipo de implementaciones. Los casos están ahí, no fue hasta la administración de Vicente Fox que se dio seguimiento al tema. De hecho, buena parte de los compromisos de campaña electoral se centraron en el combate a la impunidad y la corrupción, así como la transparencia de la acción gubernamental. En el nuevo sistema democrático, que aquí es donde es lo preponderante, por qué la rendición de cuentas o por qué ser transparentes o por qué manejar todo este tipo de conceptos, pues básicamente estamos obligados a establecer mecanismos, instrumentos que permitan informar y rendir cuentas a los ciudadanos, a los demás poderes, inclusive a cada uno de los órdenes de gobierno. Actualmente, la rendición de cuentas es un término escuchado en cualquier discurso político o programa de gobierno. Diputada, usted no me dejará mentir que es un término de congruencia, ser transparente. ¿Quiénes lo traemos? Pues obviamente quienes queremos favorecer rendir cuentas se ha convertido en una prioridad, al menos en el discurso. Muchas secretarías, estados y organismos descentralizados han diseñado programas de transparencia y rendición de cuentas y el Congreso hoy debate sencillamente si la ley general armonizada a los estados, por supuesto, favorece o facilita la vigilancia de los gobernantes. Rendir cuentas se ha vuelto una prioridad, pero no siempre se entiende el significado global del concepto y los mecanismos adecuados, en este caso, para diseñar un sistema eficaz y eficiente después de varias décadas de lucha y negociaciones interminables. Desaparecer y quebrantar las autonomías de este tipo de ejercicios es retroceder, por supuesto, en el tiempo, y como mexicanos no nos podemos permitir que suceda esto. Tenemos una cuestión muy delicada que nos favorece en términos de batir la opacidad y, por supuesto, ¿de qué sirve entonces todo este tipo de ejercicios? Por supuesto que México cuenta ya con una democracia electoral que da el triunfo a quien no tiene las urnas. Tantos años que dedicamos para conseguir los votos se contaran con transparencia que descuidamos otros aspectos centrales de la democracia representativa, el más importante de los cuales es garantizar que los gobernantes electos democráticamente cumplan su mandato con honestidad, con eficacia y eficiencia. Las múltiples reformas electorales de los últimos años, particularmente en los últimos 20, han dado lugar a un sistema plural, sin embargo cuenta con pocos mecanismos para exigir cuentas a sus gobernantes. Parece, en mi apreciación, una mala broma darnos cuenta que después de alcanzar esta alternancia y la competitividad entre partidos, la responsabilidad responsiva de nuestros gobernantes sigue siendo muy limitada, aunque con elecciones limpias y equitativas, muchos gobernantes siguen siendo insensibles frente a las necesidades y demandas de los votantes. Por eso es que la democracia formal, que es ahí donde entra la transparencia, que ¿para qué sirve? Pues obviamente para validar los ejercicios democráticos y ver cuáles son las mejores condiciones de vida en términos de derechos humanos. La verdad es que la calidad de nuestros gobiernos sigue siendo muy baja, en buena medida porque a pesar de ser electos por la ciudadanía, le rinden pocas cuentas a ella. Hay dos concepciones para aumentar la responsabilidad de los gobernantes. Una es la que, como posiblemente algunos de nosotros coincidimos, es una versión muy romántica de los hechos, pues es la que afirma que las democracias producen políticos buenos, virtuosos, y que en eso se conducen al buen gobierno. Sin embargo, la historia política, no me dejarán mentir, cuán ingenua y responsable puede ser en esa visión. Si el buen gobierno dependiera de la bondad y virtudes del gobernante, pues la política se convierte en un asunto de suerte. Los pueblos capaces de adivinar la naturaleza de los gobernantes tendrían buenos gobiernos, mientras que quienes sean engañados por un rey tirano sufrirán irremediablemente. La otra ruta, que es a la que nos atañe, a la que por supuesto yo
Hago un pequeño paréntesis y si me permiten romper el protocolo, yo veo muy positivo este tipo de ejercicios y reconozco a quienes se quedan en esta intención, porque podría gustar cualquier haciendo otra cosa, inclusive puede ser utopía, ¿no? Sin embargo aquí estamos y le damos el peso que corresponde, o no sé, venden unas hamburguesas aquí un lado bien buenas que también pueden usar. Bueno, estamos aquí. Esto es precisamente el diseño de la rendición de cuentas para que todos los gobernantes virtuosos y egoístas tengan que responder ante la sociedad. Hay un cuate, James Buchanan, premio Nobel de Economía, dicen que se apellida igual que el del whisky, no es el mismo, pero se apellida igual que el del whisky, que por cierto con Topo Chico sea muy bueno. Ha señalado que es mejor imaginar que la naturaleza de los hombres y los políticos es perversa y egoísta. Diseñar mecanismos para limitar su capacidad de daño e inducir para que actúen si en realidad encarnaran el bien común. No es un asunto de moralidad, lo comentaba hace un momento Juan Carlos, del Comité de Participación Ciudadana. No es un asunto de moralidad, sí es cierto, pero también es una cuestión de voluntad, y la voluntad como tal es un valor universal, como puede ser el amor, el respeto, la tolerancia, y que se infringen en los principios que nos determina la ley. Eso no hay que dejarlo perder ese tiempo. Es un tema de formas, porque si es recurso público tiene que ser publicitado, y ahorita incluso mi alcalde de La Paz, capital del mundo, es mi amigo, pero a veces se brinca las trancas, ¿no? Como todos. Dice, propone ante Cabildo el presidente municipal de La Paz hacer pública la nómina del ayuntamiento. Propone ante Cabildo hacer pública la nómina del ayuntamiento. Oscar ya fue 3 veces allá y le dijimos, es mi amigo, ¿no? Lo estimo, y como a los amigos también se le puede hablar categóricamente por dar un calificativo. Pero es un principio de ley, entonces no podemos legislar sobre lo legislado, es un principio, y como tal, para eso están los abogados que luego llegan y se ponen más nudos que terror, ¿no? Entonces, con esto, pues, ¿qué quiero llegar? Por un lado, tenemos que promover la transparencia, como bien lo enfatizó Cintia, de las instituciones de gobierno, establecer incentivos adecuados para limitar el oportunismo de los agentes políticos, aumentar la responsabilidad política de los legisladores mediante la reelección inmediata, mejorar los sistemas de supervisión del Ejecutivo y hacer efectivas las sanciones en caso de incumplimiento. Por otro lado, es preciso, y aquí es donde ustedes tienen la chamba, y qué bueno que van a Manchester y todo ese rollo que es no, está bien caído, ¿no? Ah, bueno, era otro comité de participación. Es que el otro me caía mejor, ¿no? Así que, no, la idea es un principio, bueno, si es el caso, pido una disculpa. Lo que voy yo es que la sociedad en su conjunto tiene que involucrarse. Caso, por ejemplo, tuvimos un evento el jueves de gobierno abierto muy propositivo, la verdad que felicito a Paco, si me escucha por ahí. Pero se convoca a la sociedad civil a que se involucre en ese tipo de temas, y cuando se llega el momento somos 5, y como buenos mexicanos a la hora de tirar trancazos, pues o sea, para todos, ¿no? O sea, como si fuera el bolo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el encauce y el preponderamiento. Si la ciudadanía no se involucra, vuelvo a lo mismo, podemos hacer miles de leyes, pero si no le tomamos el peso y el valor, pues sencillamente se van a quedar en esa buena intención. Por eso es que debemos involucrarnos en el sistema de rendición de cuentas y asumir parte del costo de su operación. Diputada, la política cuesta y es cara, y obviamente ser transparentes pues cuesta más caro, y pues se siente bonito, es como cuando vas a hacer deporte, se está haciendo algo bien. Entonces así es el mismo sistema de rendición de cuentas. La idea es que esa vigilancia de la política implica que los ciudadanos puedan empoderarse para denunciar, detonar mecanismos legales de rendición de cuentas. La responsabilidad de los votantes va más allá de emitir su voto cada 3 o 6 años. Su participación para exigir cuentas es indispensable para que nuestra democracia electoral sea a la vez una democracia gobernable y que resuelva los problemas cotidianos de la población. Yo veo a la transparencia, y ya para concluir, yo agradezco nuevamente la invitación que se me hace, espero haber sido lo ameno posible. Diputado, aquí lo voy a dejar.
vamos a aportar uno en el sistema. La cuestión es que yo veo la transparencia como el amor de mi vida, único, verdadero y eterno. Y en palabras de Benedetti, es bien bonito saber que usted existe, ¿sí? Porque en la calle, palmo a palmo, codo a codo, somos más que dos. Y con base a eso, nunca me podré abrazar a tus ausencias. Es así que yo comparto esta participación con ustedes desde La Paz, capital del mundo. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde y relaciones civiles. Muchas gracias, Conrado, por tu valiosa participación, destacando también el tema de rendición de cuentas que exige la ciudadanía para el combate a la corrupción. Por último, no sé si tengamos tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. No. Bueno, entonces damos por concluido este panel y les pido por favor darle un fuerte aplauso. A continuación, haremos entrega de un reconocimiento a los expositores por parte del comisionado Bernardo